Buenos días, hermanos, amigos, invitados. Venimos nuevamente a encontrarnos con la palabra de Dios, con sus riquezas, para ir creciendo como hijos de Dios, para ir oyendo el mensaje de la palabra, que es la manera en que viene la fe para los hombres, anhelando que tu amigo y tu invitado seas impactado por el mensaje del Evangelio y vengas a caminar con el Señor. Vamos a empezar orando. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio de meditar en tu palabra quieta y reposadamente. Gracias te damos, Señor, por el amor y cuidado que tienes para con tus hijos, por el amor tan grande que tuviste, Padre, para con la humanidad al enviar a su Hijo a morir en la cruz, para que todos a una, todo el mundo sea salvo, Señor. Gracias por el regalo de la gracia y gracias por el consuelo que traes a través de tu palabra. Honra y gloria a tu santo nombre en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a meditar en la palabra y el título de la enseñanza para hoy es Llamados a una carrera. Ese es el título y el tema, Cumple tu ministerio. Vamos a poder meditar en esto porque en la palabra de Dios vemos cómo Pablo, aprovechando la época en que escribe esta carta y lo que culturalmente se vivía en Corinto, nos sirve como ejemplo para la vida a la que nos ha llamado el Señor Jesucristo. Año tras año se hacían las justas allí en Corinto y donde veía Pablo cómo había hombres que se preparaban para las competencias y cómo Pablo utiliza esta figura para hacernos entender a través del Espíritu Santo cómo es la carrera de un cristiano, cómo una competencia tiene un inicio, cómo una competencia tiene unas normas, unas reglas en el tránsito y cómo el que compite va tras un objetivo que es la meta. Para poder entrar en el tema, vamos a dar autoridad a la palabra y empecemos leyendo en el primer libro de Corintios, capítulo 9, vamos a meditar del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, vemos aquí cómo Pablo utiliza este ejemplo. Vemos aquí en el versículo 24 cómo tenemos que correr para ganar. Nosotros no corremos por correr, corremos para ganar. Y correr para ganar es correr conforme al llamado que tuvimos por el Señor Jesucristo. Vemos aquí cómo en el 25 tenemos que vivir disciplinadamente. Cómo un atleta no puede llegar al triunfo si no se ejercita, se entrena con disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, hablamos de los sacrificios que hay que hacer. Cuando hablamos de disciplina, hablamos del cambio de comportamiento que teníamos antes y ahora que somos llamados a la competencia. Esta competencia empieza para ti y para mí cuando el Señor Jesucristo nos alcanza. Recordémonos que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice,
Ustedes no me han escogido a mí. Yo fui el que los escogí a ustedes. Y precisamente hasta en eso es totalmente diferente al mundo como el Señor nos trajo a su reino. Porque el alumno escogía al maestro. Y ahora vemos cómo el maestro nos escoge a nosotros, cómo te escogió a ti, hermano, y cómo hoy a ti, amigo, te está llamando para que empieces a correr la carrera, y a ti también, invitado. Es muy importante tener un destino determinado. Es muy importante saber cuál es la meta. Es muy importante tener la motivación para poder hacer adecuadamente y con el esfuerzo adecuado la carrera, con diligencia, sabiendo que tenemos que pelear la batalla, sabiendo que después de que el Señor Jesucristo nos alcanza y empezamos la carrera de la mano con Él, vamos a tener que pasar momentos difíciles. En una competencia pasan momentos terribles, pasan momentos en los cuales se siente flaquear el atleta, pasan momentos en que se siente a veces desánimo, pero también esos momentos que llevan a una motivación para seguir adelante con el objetivo. Y debemos ser ejemplo, debemos ser ejemplo de cómo nosotros, para poder estar preparados físicamente para la competencia, nos negamos a muchas cosas, como ya nuestra forma de actuar es muy diferente a como lo hacíamos antes. Pablo utiliza acá la figura golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Claro, hay que tener dominio propio, hay que empezar a disciplinar los hábitos para que pueda estar bien preparado el Hijo de Dios en la competencia que empezó con el Señor Jesucristo. Muy bien, aquí vamos a ver, primero entendiendo que si hablamos de una competencia y si hablamos de llegar a la meta y si hablamos de ganar un premio, no confundamos que vamos a ganar el premio de la salvación, de ninguna manera. Estamos hablando de la carrera que tiene que correr un cristiano después de que recibe al Señor Jesucristo. O sea que esa carrera solo la corren quienes ya recibieron al Señor Jesucristo, quienes ya tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos, capacitados para esa competencia, capacitados por el Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de la salvación, aquí está hablando de las coronas de vida que va a dar el Señor Jesucristo cuando lleguemos a su presencia en el tribunal de Cristo. Aquí nos vamos a dar cuenta que en la época, en Corinto, se competía por una corona de laurel, por una corona que tenía laurel y en algunos casos flores, pero esta corona se marchitaba, esta corona no iba a durar para siempre. Pero la corona que vamos a recibir del Señor Jesucristo es para toda la eternidad. Y esa es la competencia de la que vamos a hablar, por supuesto, en esta mañana. Cuando hablamos de ser ejemplo, cuando hablamos de lo que Pablo habla aquí, de golpear el cuerpo, de hacerlo nuestro esclavo, aquí nosotros estamos viendo cómo Pablo dice que debemos tener constancia. Y la constancia, el mejor ejercicio espiritual que tú y yo podemos hacer es la lectura de la palabra diaria. Eso es vital para la vida de un cristiano. La oración. Con la palabra Dios habla mi vida y con la oración yo hablo a ese Dios poderoso que me está capacitando en esta carrera. Y la comunión con mis hermanos. La comunión que debo tener con mis hermanos. Este momento de estar escuchando esta prédica. Cuando ya tengamos una vida normal después de esta pandemia, congregándonos, estando presentes en la iglesia, en la vida en comunión como hermanos. Esto nos capacita y nos ejercita para estar claros en la carrera que estamos llevando adelante. Vamos a mirar unos ejemplos. ¿Qué pasa en la competencia
con algunos hermanos para entender por qué pareciera que no estuvieran alcanzando el objetivo en esta carrera. Hay algunos hermanos que llegan a la iglesia y los vemos que quieren correr mucho, tienen esa sed de correr y esos hermanos participan en todo lo que se presente. Yo lo hago y están siempre atentos a lo que se proponga, ahí están listos para hacerlo. Estos hermanos tienen una gana de correr, hacen de todo, pero se cansan. Estos hermanos en la carrera llega un momento en que se sienten fatigados y no están corriendo bien. Aquí la palabra nos está diciendo que en ese ejercicio, en esa constancia de lectura de la palabra, en ese ejercicio en la oración, vas dándote cuenta cuáles son los dones que el Señor te dio para poner al servicio de la iglesia. Porque a veces resultamos haciendo o sirviendo en el ministerio para el cual no fuimos llamados y nos vamos a sentir como cansados, haciendo de todo, nos fatigamos y no estamos enfocados en la fortaleza que nos dio el Señor cuando nos dio los dones a través del Espíritu Santo. También vamos a encontrar muchos hermanos con un ánimo impresionante y tienen una fuerza impresionante, pero no corren en la dirección correcta. Los cautiva otra nominación, corren para otra iglesia y andan por las ramas, no echan raíces, no sirven en la nominación o iglesia donde el Señor los puso. Y de alguna manera yo también los llamo turismáticos. Viven de iglesia en iglesia. ¿Cuándo van a enfocarse en la carrera si no están corriéndola como el maestro los guió? Se cambian denominaciones, en algunos casos, a la gracia salvífica que nos dio el Señor Jesucristo, salvos por fe, salvos por gracia, regalo de Dios inmerecido, y le añaden a esta gracia otras ordenanzas, las cuales los ocupan en ello, los desaniman, los desmotivan. El ejemplo claro es, empieza la competencia. Cuando van a salir, todos los corredores están en línea. Y solo cuando suena el disparo, emprenden a correr por su carril. Estos hermanos salen corriendo. Cuando uno se da cuenta, atraviesan el pasto, el césped del estadio, terminan en las graderías y hasta van y le dan una vuelta al estadio y luego vienen a la pista a cruzar la meta. Por supuesto llegan a la meta, pero hace rato pasaron los que ganaron las coronas. Así, hermanos, pasa con algunos que tienen toda la energía, que tienen todo el ánimo, pero corren en la dirección incorrecta. Cuando nosotros somos alcanzados por el Señor Jesucristo, cuando vemos la plenitud de su llamado, nosotros ya hemos sido salvos por fe, por medio de la gracia, y arrancamos la carrera del cristiano. Y la carrera del cristiano va de la mano del Señor Jesucristo. Él nos alcanzó y nos está mostrando cómo debemos correr la carrera de la mano con Él. Acordémonos cuando estudiamos el libro de Josué, cómo en el primer capítulo, el Dios Todopoderoso le dice a Josué, Josué, Moisés ya murió, levántate y toma la tierra prometida. Eso nos está diciendo el Señor en esta carrera. Levántate, ya lo pasado, pasado. La vieja naturaleza quedó atrás. Josué, Moisés ya murió. Ahora emprende la carrera para que tomes la tierra prometida. El Señor se ocupa y se ocupa Dios Padre de quitarnos esa sobrecarga con la que algunos cristianos están corriendo. Miremos en Mateo 17, 5 al 8, cómo el Dios poderoso, el Dios Padre, se ocupa de mostrarle a Pedro que se despoje de todo aquello que trae encima para que pueda correr bien la carrera. Vamos a leerlo en Mateo 17.
Dice la palabra de Dios: mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. En la transfiguración se le aparece a Pedro y a Jacobo, se le aparece Elías, Moisés y el Señor Jesucristo. Y mientras hablaban, una luz, una nube, los cubrió, nube luminosa. Y de la voz de la nube salió una voz: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Porque es que Pedro, al ver a Elías, al ver al Señor Jesucristo y a Moisés, dijo: Señor, les voy a hacer una enramada para que duerman allí los tres. Porque Pedro pensó que venían ellos tres a gobernar, que venían ellos tres, que se habían cumplido las profecías. Pedro hasta ahí no entendía el mensaje que Dios quería dar, Dios Padre. En el 7 dice: entonces se le acercó Jesús tocándolos, dijo: levantaos y no temáis. Y en el 8 dice: y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. El Señor Jesucristo ya te tomó de la mano. No temáis, sigamos a Cristo. No temáis. A Pedro y a Jacobo aquí les mostró a Moisés y a Elías. Y les dio a entender: ellos ya murieron, ahora seguimos es con Cristo, ahora no vamos con los preceptos de la ley. Todo el Antiguo Testamento, tipología de lo que iba a venir, de lo perfecto. Ahora tienen lo perfecto, que es Cristo en medio de ellos. Ahora Dios Padre se ocupa de decirles: ya Moisés no está, Elías tampoco, a Cristo, a Jesús, a él oíd. Hebreos 12, 1 y 2. Si queremos correr la carrera, si queremos llegar a la meta, tenemos que correr conforme a las reglas dejadas por el Señor. Mira lo que nos dice la palabra aquí en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que todos aquellos hombres del Antiguo Testamento que son testigos, que lo vemos en todo el capítulo 11 de Hebreos, testigos de la fe, todos los que corrieron por fe, ellos murieron y no recibieron todas las promesas. Ellos corrieron por fe, pero Dios todavía a ellos no les dio el premio. ¿Y por qué? Porque en el versículo 40 del 11 dice: porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. En Hebreos 11:40 el Señor dice: porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Aquí vimos cómo el Señor Jesucristo trajo algo mejor. El Señor Jesucristo nos reveló al Padre. El Señor Jesucristo hizo expiación una vez y para siempre por los pecados de la humanidad. El Señor Jesucristo nos proveyó la salvación, la resurrección y la vida eterna. Esto no lo vieron ellos. Estas promesas no las vieron. Ellos no vieron ni vivieron la venida del Señor Jesucristo. Esta intersección efectiva del Señor Jesucristo para llegar a la carrera del cristiano, del que corre ya con él. Entonces, de esto se ha ocupado grandemente Pablo en la Escritura, de advertirnos de cuánto nos tenemos que despojar para poder correr esta carrera. El que la corre mejor, el que la corrió mejor, el Señor Jesucristo, a Él, en Él tenemos que tener la vista puesta. Por eso es que ahí en 12:2 de Hebreos dice:
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó toda la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono. A él, corriendo con nuestra vista, mirando a Cristo, el autor y consumador de la fe. Y vemos aquí Pablo en Filipenses capítulo 3, cómo se ocupa para que nosotros no nos desviemos y tengamos claro lo que nos está diciendo la Escritura. Filipenses capítulo 3 dice el versículo 1: Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir otra vez lo mismo, para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de los de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice Pablo, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Este hombre judío, este hombre que cumplía la ley, este hombre que guardaba el sábado, este hombre que celebraba todas las fiestas del Antiguo Testamento, este hombre cuando se encuentra con Cristo, mira, si hay alguien que se enorgullezca de eso, soy yo, dice Pablo. Hallado irreprensible respecto a la ley. En el 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. 8. Y aún más, yo estimo como pérdida total todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que él se despojó de todo eso, se despojó de la ley, se despojó de mandatos de hombres, se despojó de estar con días de guardar, se despojó de comida, se despojó todo lo que celebraba judaicamente, porque ahora se encuentra cara a cara con Cristo, porque ahora camina con Cristo, porque ahora empieza la carrera con Cristo. Él tiene que despojarse de todo eso, pero vemos cómo cristianos añadiéndole a la gracia, guardando días, guardando el sábado, absteniéndose de alimentos, añadiéndole a la gracia, poniéndose peso en esta carrera. Así no van a poder correr la carrera, así no van a poder obtener la corona que da a Cristo Jesús, a quien cumple el ministerio para el que lo llamó. Él lo llamó con un propósito, para que ganemos esas coronas. Pero si no nos despojamos, como lo está haciendo aquí Pablo, por supuesto que no vamos a lograr el objetivo. En el 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahora caminamos por fe. Ahora no nos justificamos por lo que hagamos. Fuimos justificados por fe. Ahora delante de Dios capacitados para esta competencia. ¿Por qué tienen que colocarse peso encima cuando ahora estamos corriendo de la mano de Cristo? De esta manera en el 10 dice, conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, dice Pablo, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que él sigue adelante la carrera, a fin de alcanzar para lo que fue llamado, para su ministerio. Donde Pablo se hubiera enredado guardando el sábado, se hubiera enredado
ocupándose de decirle a la iglesia que guarden el sábado, que dejen de comer un alimento. Otra vez, lo mismo que hacían los fariseos, señalando a quienes no lo celebran o no lo practican. Aquí se desvía de la carrera, aquí se pone sobrepeso y ya no se va a correr ligeramente la carrera. El 13, Pablo dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, olvidando todos los rudimentos de la ley, olvidando toda letra muerta. Ahora sigo adelante por fe, corriendo la carrera para la que Cristo me llamó. Prosigo hacia la meta, dice Pablo, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios. Nos hace el supremo llamamiento para la competencia. Tenemos que correr tras el premio, pero van a haber muchos que no lo van a alcanzar el premio. No que no tengan la salvación, reitero, porque ya son salvos, pero el premio que va a dar el Señor Jesucristo para quien haya corrido adecuadamente la carrera del ministerio para el que lo llamó. Eso es lo que está explicando la palabra y ese es el centro del mensaje de hoy. Miremos en Colosenses por qué enfatizamos que Moisés ya murió. ¿Por qué enfatizamos que en el momento de la transfiguración, Dios Padre se ocupa de mostrarle a Moisés y a Elías nuevamente, a Pedro y a Jacobo, y luego les dice al Señor Jesucristo, oíd, y a los otros dos los desaparece del escenario? Pedro entendió que venían a gobernar, y Padre les quería explicar que a ellos ya a un lado, porque ya estaba Cristo entre nosotros. Juan el Bautista nos lo dijo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya llegó lo perfecto. Arrepentíos. Ahora caminar con Cristo. Miremos Colosenses 2, 14 y 15 para reafirmar lo que estamos hablando. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. El Señor Jesucristo clavó en la cruz la ley. El Señor Jesucristo clavó en la cruz los que nos tenía sentenciado a muerte Satanás. Por eso hablamos de que el Señor en la cruz vence a Satanás. Clavó la ley allí en la cruz. Él llevó sobre sí todo el castigo por la ley. Por eso dice la Escritura, maldito el que es clavado en un madero. 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El Señor Jesucristo derrotó a Satanás. Lo hizo un espectáculo público. ¿Por qué? Empezando tú la carrera con el Señor, la vida cristiana, vuelves a mirar atrás, vuelves a mirar la ley para cumplir preceptos, para cumplir mandatos que solo eran sombra de lo que iba a venir, lo perfecto, Cristo. Si a ti así te conduces, en vez de estar llevando el mensaje del Evangelio, en vez de estar animando a más personas a llegar a los pies de Cristo, estás esparramando. Porque los que traes a la iglesia les pones más preceptos, le ponen más carga. Ellos no van a poder correr la carrera y tú tampoco. Para concluir, Pablo nos anima a correr la carrera. Pablo nos da unas directrices y pone, por ejemplo, su vida. Cómo él, todo lo que era, todo lo que hacía, lo puso por basura. Y no era otra cosa que todo el legalismo de la ley. Y ahora ya no vive Pablo, es Cristo quien vive en él. No vemos a Pablo congregándose los sábados, no vemos a Pablo poniendo esos mandatos para el inicio de la iglesia. Al contrario, vemos a Pablo corriendo la carrera, yendo los sábados a la sinagoga, sabiendo que era el día que se reunían los judíos para ir a mostrarles el evangelio de Cristo, para que botaran la carga y pudieran correr la carrera ligera.
hacia las coronas de vida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Aquí Pablo, ya avanzado de edad, nos da la conclusión de lo que estamos hablando. Aquí el Hijo de Dios, terminando sus días, mira con la tranquilidad que habla al haber corrido la carrera adecuadamente. 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. He guardado la fe. Por fe somos salvos. Somos salvos por medio de la fe, no por obras, ni esfuerzos humanos, ni cumplir leyes. Somos salvos por fe. Lo está recalcando Pablo en sus últimos días. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los hijos de Dios amamos la venida del Señor Jesucristo, porque la competencia tiene una meta, y la meta es el cielo. La competencia tiene el galardón de las coronas, pero también la competencia tiene el regalo maravilloso de que nosotros nos lleguemos a competir como compitió Cristo. Esta enseñanza para el día de hoy nos recuerda para qué fuimos llamados. Esta enseñanza del día de hoy nos vuelve a poner concentrados en la meta, que es el cielo, y que debemos correr la carrera según las reglas, porque al final nosotros que predicamos el Evangelio no vayamos a ser descalificados por no haber corrido adecuadamente la carrera y tengamos que sufrir vergüenza delante del Señor cuando no nos dé las coronas y al contrario nos llame la atención por no haberla hecho adecuadamente. Meditemos en esta palabra maravillosa que el Señor nos dio. El Señor les continúe bendiciendo.